Hola amigos, ¿cómo están? Voy a contestar un par de preguntas por TikTok porque no estoy subiendo contenido ahora a mi canal de YouTube porque se me bloqueó por, por, por una palabra que dije nomás de una marca, digamos, en mi canal. Entonces va a estar bloqueado creo que por una semana. Así que hay que tener cuidado cuando hay marcas registradas y uno simplemente las pronuncia. Pueden bloquear el video, pero me bloquearon la cuenta. Pero en fin, la consulta era respecto son dos cosas. La diferencia, digamos, entre un PLC y las alternativas, por ejemplo, como los Arduino, o los microcontroladores, como por ejemplo los, los NOT 32 y otros similares, como por ejemplo el- por ejemplo, la Raspberry. Esta es una Raspberry típica y los clones también de los mismos. Y los PLC en este minuto. En este minuto no tengo un PLC para mostrar, pero son similares. Bueno, como me hicieron la pregunta, muchos ya los conocen, que son básicamente un microcontrolador dentro de un sistema embebido, o sea que está dentro, digamos, tienen digamos, un fin industrial, o sea, son para usarlos en un ambiente industrial. Y en eso radica principalmente la diferencia, digamos, es una gran diferencia. Un microcontrolador típico, por ejemplo, como los Arduino, los ATmega, por ejemplo, y los sistemas, por ejemplo, como la Raspberry, son básicamente para el estudiante y para el entusiasta de electrónica y robótica, por ejemplo, pero la robótica de kits o robótica no industrial. Y eso igual no quita que se puedan usar también en un ambiente industrial, pero con las debidas protecciones. Depende del fin que se le vaya a dar. Eh, por ejemplo, partamos por los más conocidos. Un Arduino. Son buenos, son excelentes, digamos, para hacer una infinidad de cosas. O sea, sistemas de control de puertas, sistemas de una maquinita, por ejemplo, para alimentar una mascota o varias mascotas, o sea, que se active la salida de agua, agua purificada, por ejemplo, y el alimento, que en un dispensador se activa automáticamente el alimento para la mascota. Y por tiempos determinados, qué sé yo, tú podrías programar sin ningún problema en un Arduino o sin ir más lejos, por ejemplo, con una Raspberry. Se podría hacer sin ningún problema también. De hecho, yo recomiendo en este caso una Raspberry. ¿Por qué? Porque como tienes la posibilidad de instalarle una cámara y más encima tiene Wi-Fi, entonces desde cualquier lugar, desde tu casa o desde tu trabajo o incluso desde otro país, otra ciudad, tú podrías revisar el estado del dispositivo y ver si se está alimentando tu mascota o no, si la persona que dejaste de encargado le agregó más alimento, digamos, al dispensador. Si es que tú, digamos, vas a salir por mucho tiempo. Pero durante el día, por ejemplo, no le puedes dejar el alimento más o menos que va a durar, que le dure para 24 horas, supongamos, por si acaso, digamos, con la carga de agua y alimento, y se va a activar en los tiempos que corresponden para que tu mascota esté bien hidratada y bien alimentada. Entonces, para cosas como esas, andaría muy bien. Y más encima podrías verla. Eh, pero en un ambiente industrial, ahí cambia la cosa, porque el ambiente es más nocivo. Eh, Hay temperaturas no aptas, digamos, para un microcontrolador, digamos, básico, digamos, o más hogareño, digamos, por darle un nombre. No soportan un ambiente de trabajo porque los contactos, la calidad de los chips, la calidad, digamos, de su resistencia al ruido electrónico, al ruido eléctrico, a los campos electromagnéticos que hay en el lugar, un PLC es enormemente más resistente a eso. De hecho, está construido para eso, bajo estrictas normas. Hay varias normas ISO 9000 y XXX
que corresponden, digamos, a que está capacitado ese PLC, y los microcontroladores y los componentes electrónicos que están dentro de ese sistema embebido están aptos para un trabajo industrial, en un ambiente tóxico, un ambiente con variaciones de temperatura, variaciones de humedad, un ambiente hostil. Están hechos para eso. Entonces, porque tienen que responder bajo esas condiciones. Imagínate una máquina, por ejemplo, en una industria textil, donde hay máquinas, por ejemplo, que hay rollos que se están moviendo enormes, grandes, con rodillos que pesan toneladas, por ejemplo, engranajes grandes, motores grandes, por ejemplo, y hay personal, hay trabajadores en el lugar operando la maquinaria, y, y por alguna razón no funcionó un sensor, porque y justo hay una persona atrapada, por ejemplo, que ojalá que no sea nada terrible, pero por ejemplo que haya una situación grave o no tan grave, por ejemplo, y los sensores no funcionaron porque había exceso de humedad y no funcionaron simplemente. Entonces, o simplemente las variaciones eléctricas o variaciones térmicas o algún campo electromagnético fuerte generado por algún motor o por un mal contacto porque ya estaba entrando a fallar, por ejemplo, y generó un campo magnético más allá de lo normal o ruido eléctrico, ruido electromagnético o cambios térmicos. Eso podría provocar, por ejemplo, que un sistema no bien protegido para esas inclemencias no funcione y podría ocurrir algo grave, digamos, con la persona que está atrapada, por ejemplo, o que tiene alguna parte del cuerpo atrapada. Entonces, los sistemas tienen que responder a ese tipo de cosas. Tienen que funcionar con PLCs de excelente calidad, que respondan bajo condiciones complejas, digamos, de temperatura, de humedad, de ruido electromagnético y todas esas cosas. Entonces, incluso vibraciones, están hechos para eso, para resistir todo eso. O sea, digamos, se les hicieron pruebas, un estricto control de calidad, digamos, en donde se someten a las pruebas de rigor y pasan el control de calidad. Eso quiere decir que ese PLC está hecho para un trabajo duro industrial. En cambio, un Arduino no, y no requiere más tampoco porque es para tanto para estudiar o para entusiastas de la electrónica o para hacer pequeños proyectos o también grandes proyectos porque son dentro del interior. Puede ser, por ejemplo, tú no vas a encontrar, por ejemplo, PLCs en un sistema de control de iluminación y de activadores en una casa, en un hogar, porque no requiere tanta protección porque ya está protegido, ya hay un ambiente un poco más controlado, digamos. Entonces no va a haber tanto polvo, tanta humedad, porque también exceso de polvo y exceso de humedad y suciedad tampoco es ad hoc para vivir, digamos. Entonces no, no están tan protegidos. Por eso cuando tú ves un sistema de domótica que está instalado en un panel en tu casa, en una casa terminada, donde las luces de la casa las activas por el teléfono o por voz o por tiempo, por ejemplo. Eh, y también, por ejemplo, sistemas que están conectados a través de internet con los refrigeradores, la cocina, todos los artefactos electrodomésticos que hay en la casa, se pueden, como sabemos, ya conectar a internet y te entregan información de su contenido, de su estado. Entonces, el sistema de control, tú vas a abrirlo, por ejemplo, vas a abrir el panel, te das cuenta que dentro de eso hay una electrónica. Hay un, pueden haber, puede haber un sistema embedido diseñado exclusivamente para eso, como puedes encontrar una Raspberry, dos Raspberry o un Arduino Mega que podrías encontrar. O otros microcontroladores que no son exactamente un PLC, pero que son microcontroladores de 32 bits semi-industriales, que tienen una calidad más superior, digamos, a un Arduino. Entonces, el Arduino, por ejemplo, no siempre bien ponderado como para ambiente industrial o para hacer cosas de trabajo, digamos, pero que sí se pueden hacer cosas si tú le agregas los elementos adecuados. Por ejemplo, una protección electrónica, protección electromagnética, filtros de ruido electrónico, filtros de ruido térmico, todo tipo de fluctuaciones que podrían alterar su funcionamiento, su estabilidad, se los puedes agregar. Hay filtros para eso.
Entonces, de más bajo costo y que están, digamos, a medida de lo que podría necesitar tu microcontrolador. Entonces tú puedes manejar también los costos con eso. Porque, por ejemplo, usar un PLC en una aplicación hogareña es muy caro para eso. Hay licencias también del software que van, entonces hay todo un proceso de diseño. Entonces tienen mayores costos que no aplican, digamos, en algo como esto. Por ejemplo, supongamos este es un juguete que está en mi sitio, me lo pidieron también y también lo vende una empresa que yo no lo puedo mencionar ahora, pero yo se los desarrollé y ellos seguramente me están viendo y este es un desarrollo que yo hice y ellos saben, digamos, que es de mi autoría. Y es una catapulta para juegos Warhammer o para, por ejemplo, Guerra de Tronos y cosas así, que yo no juego mucho los juegos de rol y cosas por el estilo, de batallas y cosas por el estilo. Son muy interesantes y me gustan, pero no tengo el tiempo para hacerlo. Pero esto es todo un boom, entre comillas, también. Entonces esta catapulta es activa. Tengo un video que voy a subir para que lo vean, que tiene que ver con esta catapulta. Esto, por ejemplo, no requiere un PLC, en absoluto. Tiene aquí adentro un Arduino, uno de estos. Tiene un Arduino Nano adentro. Entonces, basta y sobra. De hecho, incluso menos, porque esto, la función que tiene es que con un botón tú cargas la catapulta, se devuelve y lo van a ver después en el video. Pones tú el objeto que vas a lanzar como una roquita, una simulación de roca, aprietas el botón y la disparas. Y esto se devuelve automático, la fija automáticamente, tiene tres servos. Uno que es el que carga, el que la fija y el que la dispara. Entonces, y tiene ahí hay un programa que está dentro del Arduino que hice yo, digamos, que hace todas esas funciones. Es decir, para un juguete perfecto, para este tipo de cosas, más que suficiente, de hecho, ad hoc, perfecto. Esto también ya pasó de moda, pero estuvo el 2022-2023, furor también, me hicieron, ellos vendieron este kits un montón. Yo les diseñé también a otra empresa que vende kits electrónicos de robótica, en donde ellos vendieron este sistema, que se levanta, pone la cabeza y hace los ruidos y la música del Skibidi Toilet, que algo así se llama. Pero tenía acá también un Arduino también, pero este tenía eso ahí con Wi-Fi. De hecho, habían dos versiones, una con el MSU que usa que usa Wi-Fi, por ejemplo, y otra versión con Arduino Nano. Entonces, uno era más caro que el otro, pero había re poca diferencia. Pero muy interesante también. Se pueden hacer muchas cosas de esas con Arduino o incluso con una Raspberry, digamos. Eh, También con una Raspberry se pueden hacer cosas muy interesantes, digamos. Se programa todo en Python, los Arduino los programas en C, un C, digamos, similar a C++, pero es más que suficiente, es un C embedido para los Arduino. Esto es con Python, se programa también, Python se los recomiendo, más difícil programarlo, hay una comunidad pero enorme, una comunidad enorme de lo que corresponde a Python para microcontroladores o para usarlos en la Raspberry y los clones, digamos, como la Orange Pi, Banana Pi, hay una, como dicen los mexicanos, un chingo de clones de la Raspberry Pi. Y de estos también hay clones de los Arduino, y también hay, estos son de 8 bits los Arduino, pero el Mega es de 32, y hay también otros, muchos controladores que son no industriales y que son muy económicos, que son de 32 bits, entonces podrías manejar puertos analógicos y digitales, por ejemplo, con un ancho, una palabra de 32 bits, digamos, puedes leer estados muy precisos con sensores, o sea, con 32 bits puedes hacer cosas muy interesantes en un microcontrolador de bajo costo, porque todo lo que es analógico y digital lo podrías detectar con más precisión, eh, tiempo más preciso y la palabra es otra cosa. Y en 8 bits, como los Arduino Nano y el Arduino Uno, por ejemplo, eh, para aplicaciones como por ejemplo la catapulta y cualquier juguete que tenga bastante función entre comillas, porque yo sé que si tú vas agregando más funciones requieres más velocidad, más almacenaje de tu programa. Entonces, eh,
el ROM, el firmware que va también dentro. Entonces, por ejemplo, eso requiere más capacidad. Entonces, en función de lo que haga tu aplicación de hardware, por ejemplo, es mayor el almacenaje y la velocidad que tiene que tener ese microcontrolador. Y en eso radica, digamos, la, la diferencia, digamos, en potencias, digamos, que hay de los Arduino, de los pues, microcontroladores PIC también, por ejemplo, muy potentes. Me gustan los PIC porque puedes hacer, estos son industriales, tú los ves así, de hecho, incluso se programan, bueno, estos se programan, de ahí les voy a hablar que esto se, todo el mundo programa, digamos, todo este tipo de microcontroladores, los programan en ambiente Windows, incluso los PLC. Pero también están en Linux, que esa es la otra pregunta que me hicieron. Si podían controlar también, programarlos en Linux, absolutamente. De hecho, tiene herramientas iguales y superiores, digamos, incluso algunas que en versión Linux son open source, entonces no tienen que pagar una licencia por un software que en Windows tienes que comprarlo, pagar la licencia. En Linux, si eres estudiante, si eres entusiasta de la robótica y de la electrónica, de microcontroladores o electrónica análoga, como tú quieras, o digital, o de microcontroladores, eh, te recomiendo Linux, porque tienes un sinfín de herramientas que puedes descargar y son open source. Y son tanto o más potentes que las versiones en Windows que son de pago. Entonces, si eres entusiasta y un estudiante, te recomiendo Linux, lejos, 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 lejos. No es que le esté haciendo propaganda a Linux, pero yo soy un usuario Linux. También uso Windows para varias otras cosas, pero que no me queda otro porque hay algunos trabajos, digamos, que ese es el ambiente que se utiliza y tengo que utilizarlo, a menos que yo lleve mi notebook y haga ahí mis cosas aparte. Pero volviendo un poco, se pueden usar ambos ambientes, incluso en Mac también hay. No tanto, pero lo hay. Eh, Ahora, me habían hecho también una pregunta respecto a los PIC que estaban quedando en el olvido, qué sé yo. No, hay... Mira, todos los juguetes, o sea, tú vas a encontrar PIC, ¿dónde? Y y ciertos microcontroladores pequeños que son de 32 bits, muy pequeñitos como este, por ejemplo. Acá está, ese que está ahí. Bueno, aquí hay uno, a ver si ahí se alcanza a ver. Ese es un microcontrolador de 32 bits. eh, y de hecho, las TV Box, este es una TV Box, esta otra. Tiene también un microcontrolador de 32 bits, aparte de la etapa de video y para HDMI y todas esas cosas, y la recepción de cable y todas esas cosas. Trae también un microcontrolador de 32 bits, muy potente. Esos mismos tú los encuentras para que vienen en plaquitas como estas, que son de entrenamiento, que son de 32 bits, como los mismos como estos, por ejemplo. Este es un ESP32 que está puesto acá en una tarjeta que hice yo un sistema para un control de cámara, para unas cámaras de televisión profesional que no tienen el control son Full HD, incluso 4K, pero no tienen no tienen como esas cámaras están un poquito más, no son tan actuales y lamentablemente no tienen el zoom, el control de zoom y el control de apertura del iris. Y el tilt, que es la luz que trae enfrente de la cámara que indica, por ejemplo, cuando la cámara está encendida o está al aire. Entonces, eh, el camarógrafo no tiene como enterarse cuando está desde el visor, no tiene como enterarse de que está siendo activado, de que tiene la cámara viva, está al aire. Y el control video no tiene cómo operar mandarle el control a la cámara para que se active. Si es un PCP, digamos, están trabajando en terreno, haciendo un reportaje en terreno, y tuvieron que salir con una determinada cámara y esa cámara justo no tiene un dispositivo que puedan controlarlo así completamente. Esto fue para eso, para un canal de televisión amigo,
y se le instaló a sus cámaras ese sistema. Eran pocas cámaras, así que no fue gran cosa, pero se fijan que se pueden hacer, y esto es un SP32 que tiene wifi, qué sé yo, entonces ellos se armó una pequeña red de área local, pero por wifi, y se podían controlar las cámaras, lo podía hacer el control video o el lector que está en un móvil y dentro digamos, de las cercanías controlando la transmisión en terreno. Entonces, se pueden hacer, y con PIC, volviendo al tema, ¿dónde los puedes encontrar? Los PIC, tanto de 8 bits como de 32 bits. Cuando tú en productos, por ejemplo, electrodomésticos de fabricación masiva, por ejemplo, ¿cuáles? Microondas, televisores, receptores de televisión, eh, refrigeradores, todo tipo de electrodomésticos que tienen algún panel que tiene un control de algo, de temperatura, de luz, de activación de agua, de lo que sea, tienen adentro un microcontrolador muy económico, de medio dólar, de $1, y son a veces generalmente son de 8 bits, no se requiere más para tan poca función. Y pueden ser algunos de 32 bits, como en el caso de los refrigeradores que tienen conexión a internet y tienen sensores adentro. No, eso tienen un microcontrolador de 32 bits muy económico, de $2.50, $3. Pero ¿por qué poner un PIC de esas características en un refrigerador? Es por el volumen, porque tú, si fabricas, por ejemplo, por millones, tú con medio dólar, con un centésimo de dólar que sea más barato, un microcontrolador, te define el precio del producto. Entonces, por eso tú puedes destapar hasta un juguete y vas a encontrar un microchip ahí dentro de una pequeña oblea que es como una gota de lacre, de una gota negra muy dura, que salen patitas por todos lados y van conectados en un circuito como yo tenía uno por aquí, pero más adelante se los voy a mostrar. eh, Llega a distintos conectores, los mismos control remoto. Tú destapas un juguete potente, digamos, que tiene control de dirección, velocidad, tiene salto, tiene marcha atrás, adelante, todo, un montón de funciones, luces, qué sé yo, sonidos de distintos, y tienes un control. Ese control y la misma camioneta de juguete tiene dentro un microchip, generalmente de 8 bits, incluso a veces de 32 bits, pero de muy bajo costo, porque son de bajita velocidad y bajo costo, y no requieren tanta potencia para 16, 12 funciones. Entonces, que tienen cada función una variación, como en el caso de la dirección y cosas por el estilo. Entonces, evidentemente, hay, hay para todo. Por ese motivo es que encontramos eh, sistemas embedidos, microcontroladores, dentro de un sistema que se le llama PLC, que es una caja así que va puesta en un panel industrial, donde hay varios, por ejemplo, y de ahí sale un montón de tuberías con cables por dentro que van a dar una maquinaria que está por allá. Una máquina enorme, con motores enormes, engranajes enormes y rodillos enormes. Esa máquina está siendo controlada por un PLC, que tiene sensores de todo tipo: velocidad, temperatura, magnetismo, amperaje, voltaje, eh, sensores optocopladores que están trayendo información de un paso de algo, por ejemplo, de un nivel. Entonces llegan a ese PLC y en función de esas señales que está recibiendo una determinada máquina, ese PLC, en función del programa que tiene que activar o desactivar otras cosas de acuerdo al programa que tiene establecido. Entonces, aparte de que el PLC, como dijimos antes, puede resistir un ambiente industrial muy nocivo, eh, complicado, nocivo. Entonces, funciona muy bien en eso porque está hecho para eso y está hecho para un ambiente duro. Pero cosas como esta, que tienen un valor increíble, o sea, son muy económicas, o sea, el valor económico es bajito, pero tienen un valor increíble. O sea, se pueden hacer grandes cosas con una Raspberry, con un PIC incluso, solamente que tienes que hacerle un ambiente, digamos, que él pueda trabajar, ponerle los cristales y los elementos
básicos que requiere como algunas resistencias, algunos capacitores, una, una pequeña fuente, digamos, para que pueda operar. Y de ahí hacia directamente conectarlo, por ejemplo, a través de algún servomotor o un elevador de señal para que algún servomotor pueda trabajar, relés, activadores y cosas por el estilo. Se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes con los microcontroladores. Puedes hacer, por ejemplo, como en este caso, aquí hay una impresora 3D para hacer algún sistema de... Tú puedes imprimir tus propios sistemas, tus propias eh, engranajes, palancas, mecanismos de todo tipo que se te ocurran, por ejemplo, los puedes diseñar en Blender, por ejemplo. El Blender es un software CAD open source muy potente también, que funciona en cualquier plataforma. Hace muchos años que se está usando en ambiente ya también industrial, en el diseño de sistemas, por ejemplo, industriales. En el cine actualmente también se está usando mucho Blender. Está entrando, digamos, a pesar de que es open source, o sea, es gratis, entre comillas, o sea, tú lo puedes usar, no, tú lo descargas y lo instalas en tu equipo y es tuyo. Nadie te puede decir, oiga, la licencia de eso, sí, claro, acá esto lo descargué. Ah, ya, listo, perfecto. No hay ningún problema, tú lo puedes usar, al igual que Linux. Eh, es open source, o sea, tú lo puedes usar. Pero sí no puedes tú venderlo, o sea, podrías venderlo también, pero dando su parte a quien lo programó, digo, a quien es el grupo que lo hizo, entonces, pero incluso así, ni así, también podrías instalarlo, por ejemplo, con tu instalación que le hiciste, fuiste donde el cliente que él quiere hacer diseños, qué sé yo, con Blender, conoce Blender, pero no sabe instalarlo porque él es más diseñador y no se maneja en informática, en instalación de aplicaciones, entonces tú podrías instalarlo y junto con tu trabajo que hiciste de haberle instalado la aplicación y dejárselo funcionando, tú puedes cobrar todo, o sea, el costo de la instalación y la aplicación, sin ningún problema, porque es open source, está dentro de eso. Pero tú no podrías venderlo, digamos, vender como que fuera tuyo, no, eso no. Pero es un sistema muy bueno. Eh, todos estos juguetes que les mostré, algunos de los que les he mostrado, están diseñados en Blender, trabajando sobre Linux, eh, el Linux Mint o Linux Ubuntu o cualquier distro que tengan, pero las dos más, no es que sean más estables, son todas estables, pero estas dos funcionan bien en un ambiente de diseño, trabajan muy muy bien para la impresora 3D, como para cualquier otro tipo de impresora, pero para las impresoras 3D, ya sea de, por ejemplo, sumergidas, por ejemplo, como las impresoras de PLA, digamos, que funcionan con estos tipos de plástico. Eh, y eso a grandes rasgos. Espero haber contestado las preguntas. Y esto lo subí ahora por TikTok, pero mientras tanto. Pero después voy a volver cuando esté activo nuevamente mi canal de YouTube. Voy a subirlo por ahí. Pero porque acá en TikTok no tengo tanto video, ¿no? Rara vez me conecto por TikTok, pero ya avisé y está el video aquí en este minuto por TikTok. Así que hasta pronto.